El viento en las estepas rusas no era solo aire en movimiento, era una cuchilla de hielo que cortaba la piel, atravesaba los uniformes de lana fina y llegaba directo a los huesos. Imaginen la escena. Estamos a finales de 1942. El lugar es Stalingrado, una ciudad que se transformó en un cementerio de metal y hormigón a orillas del río Volga. El frío no es ese que conocemos en el invierno del sur de Brasil. Estamos hablando de 30 grados bajo cero. Es un frío que hace que el acero se pegue a la piel y que el aceite de las armas se convierta en una pasta dura e inútil. Hans Müller estaba allí, agachado en un agujero de bomba que olía a pólvora quemada y a muerte. Era un soldado de infantería alemán, un tipo que creía ciegamente en la superioridad tecnológica de su país. Al fin y al cabo, tenían los mejores tanques, los mejores aviones y la ingeniería más precisa del mundo. Pero en aquel momento, la precisión alemana estaba a punto de traicionarlo de la peor forma posible. Hans sentía sus pies como si fueran bloques de hielo. La punta de la nariz ya no tenía sensibilidad. El ruido que oía no era solo el viento, sino el sonido de botas golpeando la nieve compacta. Eran ellos. Los rusos estaban llegando. Al otro lado de las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, el sargento soviético Alexei Volkov avanzaba. Alexei no tenía el uniforme elegante de los alemanes, pero tenía algo mucho más valioso: el conocimiento del invierno. Vestía capas de algodón grueso y pieles de animales. Su arma era rústica, bruta, casi primitiva comparada con el equipo alemán, pero funcionaba. Alexei sabía que el frío era su mayor aliado. Vio a Hans y a sus compañeros alemanes intentando organizarse en el cráter. Era el momento de atacar. Hans Müller vio el movimiento y entró en pánico. Agarró su granada de mango, esa famosa granada alemana que todo el mundo conoce por las películas. Tiró de la cuerda de activación con los dedos temblorosos y casi sin fuerzas. Esperaba el sonido característico, el siseo que indicaba que la mecha se estaba quemando. Pero lo que oyó fue el silencio. Un silencio mortal. El lubricante interno de la granada, diseñado en laboratorios sofisticados de Alemania, simplemente se congeló. El mecanismo de ignición no funcionó. La granada era ahora solo un trozo de hierro y madera inútil en sus manos. Hans lo intentó otra vez. Y otra. Desesperación total. Imaginen la escena. Estás frente al enemigo. Tu vida depende de un segundo. Y la tecnología que te prometieron que era la mejor del mundo simplemente te deja tirado. Mientras Hans luchaba con su equipo defectuoso, Alexei Volkov no perdió el tiempo. Sacó una granada soviética, un modelo sencillo, sin complicaciones, diseñado para ser usado por campesinos en condiciones extremas. La lanzó con un grito que resonó por las ruinas. El estallido fue ensordecedor. La granada rusa explotó con una violencia que levantó nieve y metralla de hormigón por todas partes. Hans salió despedido hacia atrás por la onda de choque, con los oídos zumbando y la visión borrosa. No lograba entenderlo. ¿Cómo conseguían los rusos que las cosas explotaran con aquel hielo, mientras las granadas alemanas parecían piedras congeladas? La respuesta era simple y terrible. La física y el clima acababan de derrotar a la ingeniería del Tercer Reich. La noticia de estos fallos empezó a subir por la cadena de mando como un rastro de pólvora. En el cuartel general, el general Friedrich Paulus recibía informes que parecían pesadillas. Paulus era un hombre metódico, un burócrata de la guerra al que le gustaba tener todo planeado, hasta el más mínimo detalle. Pero, ¿cómo planear algo cuando el aceite de tus tanques se vuelve grasa sólida y las armas de tus soldados no disparan? Miraba los mapas y veía al 6-punto ejército alemán siendo cercado, no solo por soldados rusos, sino por una naturaleza que no podían controlar. El pánico empezó a apoderarse de los comandantes. Se dieron cuenta de que la logística alemana, que también funcionó en Europa, se estaba colapsando en medio de las estepas. Mientras tanto, el general Vasily Chuikov, el maestro de la guerra urbana en Stalingrado, sonreía en las sombras de los sótanos de la ciudad. Sabía que cada grado que bajaba el termómetro era una victoria para el 62º ejército soviético. Chuikov no necesitaba armas complejas, necesitaba armas que funcionaran en el infierno blanco. Y funcionaban. La simplicidad rusa
estaba triturando la sofisticación alemana. Los comandantes alemanes, antes tan pagados de sí mismos, ahora discutían en susurros desesperados cómo explicarle a Hitler que el ejército más poderoso del mundo se estaba muriendo de frío y con las manos vacías. Lo que empezó como una invasión gloriosa se estaba transformando en una masacre silenciosa. El pánico de Paulus no era solo militar, era existencial. Veía a sus hombres, como Hans Müller, transformarse en fantasmas hambrientos y congelados. El equipo alemán, hecho para brillar en desfiles militares y batallas rápidas, estaba siendo humillado por la rusticidad soviética. Stalingrado ya no era una ciudad por conquistar, era una trampa mortal donde la tecnología era la mayor traidora. A partir de ese momento, la confianza del soldado alemán en su equipo se hizo añicos. La sensación de impotencia de tener un arma que no dispara, una granada que no explota y un tanque que no se mueve es algo que destruye la moral de cualquier ejército. Los rusos se dieron cuenta y empezaron a usar esa ventaja psicológica de forma brutal. Cada explosión rusa que ocurría en medio del silencio del hielo era un recordatorio de que ellos eran los dueños de aquella tierra, y el invierno era su general más fiel. Esta es la historia de cómo el orgullo tecnológico cayó ante la realidad brutal del terreno. Es la historia de hombres que lo tenían todo sobre el papel, pero nada a la hora de la verdad. Si quieres entender cómo esta crisis logística y técnica cambió el rumbo de la mayor guerra de la humanidad y cómo la desesperación se apoderó del alto mando alemán, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Vamos a sumergirnos juntos en las ruinas de Stalingrado para entender qué pasó realmente cuando el acero alemán se encontró con el hielo ruso. El polvo levantado por los tanques Panzer en el verano de 1942 parecía una cortina de gloria, ocultando el abismo que se abría justo delante. Para soldados como Hans Müller, la victoria no era solo una posibilidad, era una certeza absoluta que se sentía en el pecho con cada kilómetro avanzado. El sol castigaba las estepas rusas y el calor era tan intenso que el metal de los tanques quemaba al tacto, pero la moral de la tropa estaba más alta que nunca. El general Friedrich Paulus, un hombre metódico y detallista, miraba los mapas y veía las flechas alemanas, avanzando como lanzas imparables hacia el corazón del sur de la Unión Soviética. El objetivo estaba claro: el petróleo del Cáucaso y la ciudad que llevaba el nombre del dictador soviético, Stalingrado. Había un sentimiento de superioridad que rozaba el delirio en el alto mando alemán. Creían firmemente que el ejército de Stalin era un castillo de naipes, listo para derrumbarse al primer puntapié en la puerta. Esa arrogancia fue el combustible de la Operación Barbarroja. El plan era demasiado simple: una guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, que debía aniquilar la resistencia rusa antes incluso de que cayeran las primeras hojas del otoño. Debido a esa confianza ciega, la logística alemana se montó como si fueran a un desfile de la victoria y no al mayor matadero de la historia de la humanidad. Mientras los alemanes avanzaban, el general Vasily Chuikov observaba el horizonte con paciencia de cazador. Sabía que la inmensidad de Rusia era su mayor aliada. Cada kilómetro que Paulus avanzaba era un kilómetro más de distancia de sus bases de suministro. Hans Müller y sus compañeros celebraban la toma de aldeas y ciudades, pero no se daban cuenta de que estaban entrando en una trampa geográfica sin precedentes. El ejército alemán priorizaba el combustible y la munición. Abrigos pesados, guantes, botas forradas y lubricantes que no se congelaran quedaron atrás, considerados un peso innecesario para una campaña que en la cabeza de Hitler terminaría en pocas semanas. Era el error clásico de quien cree que ya ha ganado el juego antes del pitido final. La realidad empezó a dar las primeras señales de que el plan se hacía agua cuando llegaron las lluvias de otoño. Lo que antes era una carretera de tierra firme se convirtió en un mar de lodo negro y pegajoso, la temida Rasputitsa. Hans Müller vio sus camiones atascarse hasta los ejes. El avance relámpago se convirtió en un gateo agonizante. El esfuerzo para sacar un solo vehículo del barro consumía horas y el precioso combustible que debía usarse en los tanques. Pero,
Incluso con los pies empapados y el lodo en los ojos, el mando alemán no retrocedió. La orden de Paulus era seguir adelante, costara lo que costara. La arrogancia impedía cualquier visión clara del desastre que se avecinaba. Mientras tanto, al otro lado, Alexei Volkov y sus compañeros soviéticos se preparaban para lo que sabían que era inevitable. Conocían aquella tierra, conocían el temperamento del cielo y sabían que la naturaleza no tiene piedad de quien la ignora. Para Alexei, la rusticidad de su equipo era una bendición. Mientras las máquinas alemanas, complejas y delicadas, empezaban a sufrir con la suciedad y la humedad, el fusil Mosin Nagant de Alexei seguía disparando, simple y bruto. Los rusos no necesitaban aceites especiales ni engranajes de precisión quirúrgica, necesitaban algo que funcionara en medio del caos, y de eso tenían de sobra. La logística alemana, centrada en la velocidad, empezó a mostrar grietas profundas. El general Paulus recibía informes de que las existencias de suministros estaban al límite, pero la presión que llegaba de Berlín era aplastante. Hitler quería Stalingrado no por una necesidad puramente estratégica, sino por el valor simbólico de destruir la ciudad que llevaba el nombre de su mayor rival. Ese capricho político cegó a los comandantes ante la realidad técnica. Los lubricantes usados en los tanques y en las armas alemanas estaban hechos para el clima europeo templado. Nadie se detuvo a pensar que en pocos meses aquel paisaje soleado se transformaría en un desierto blanco donde la temperatura caería a niveles que el cuerpo humano apenas puede soportar. La confianza de Hans Müller empezó a flaquear cuando se dio cuenta de que las noches eran cada vez más largas y el viento cada vez más cortante. El optimismo del verano dio paso a una preocupación silenciosa. Veía a sus oficiales discutir sobre la falta de ropa de invierno, pero las respuestas eran siempre las mismas. La guerra acabaría antes de que llegara el frío de verdad. Era una mentira contada de arriba abajo, una negación colectiva que sellaría el destino de cientos de miles de hombres. El alto mando ignoraba los avisos de los meteorólogos y de los propios soldados en primera línea, que ya sentían el primer escalofrío en la espalda. El general Chuikov, maestro de la guerra urbana, estaba transformando Stalingrado en una fortaleza de escombros. Sabía que, cuanto más durara la batalla, más trabajaría el invierno a su favor. No necesitaba vencer a los alemanes en una batalla a campo abierto. Solo necesitaba retenerlos hasta que el hielo hiciera el trabajo pesado. La estrategia soviética era de una simplicidad cruel: desangrar al enemigo en cada esquina, en cada edificio, en cada sótano, mientras el reloj climático corría contra los invasores. La arrogancia de la Operación Barbarroja fue lo que impidió a Paulus ordenar una retirada estratégica o una pausa para reequipar a sus tropas. Para los nazis, admitir que necesitaban abrigos y aceites especiales era admitir que la guerra no sería corta, era admitir que la planificación había fallado. Y en el régimen de Hitler, el fallo no era una opción discutible. Así que los soldados alemanes siguieron marchando hacia la boca del lobo, vistiendo uniformes finos de verano, mientras el termómetro empezaba su caída libre. Hans Müller recordaba el olor del café caliente y las cartas que recibía de Alemania, donde todos hablaban de la fiesta de la victoria que se celebraría en Navidad. Pero, mirando al horizonte gris de Stalingrado, sentía que aquella Navidad sería muy diferente. El acero alemán, tan brillante e imbatible en los campos de Francia, empezaba a parecer frágil ante la inmensidad rusa. La máquina de guerra más moderna del mundo estaba a punto de chocar con una realidad a la que no le importaban las tácticas de Blitzkrieg ni las ideologías de superioridad. El hielo estaba llegando y con él la percepción desesperada de que la logística alemana había cavado la propia tumba de sus soldados. La temperatura no bajó solo unos grados, se desplomó como un martillo pesado sobre la cabeza de cada soldado que aún respiraba en las ruinas de Stalingrado. El termómetro cayó a 30 grados bajo cero a una velocidad aterradora. El aire, que antes solo estaba frío, ahora se convertía en una navaja invisible que cortaba los pulmones con cada respiración. Lo que los generales en Berlín llamaban un avance glorioso estaba siendo congelado vivo
por un enemigo al que no podían bombardear, el invierno ruso. Este no era un frío común, era lo que los soldados empezaron a llamar el infierno de cristal. En este escenario de desolación, el acero de las armas alemanas, que antes brillaba como símbolo de poder, se convirtió en una trampa mortal. Hans Müller lo sintió en su propia piel, literalmente. Al intentar ajustar la mira de su rifle en medio de una trinchera embarrada, cometió el error fatal de apoyar la palma de la mano desnuda en el metal del arma. El frío era tan intenso que el acero actuó como una ventosa hambrienta. Cuando Hans intentó retirar la mano, soltando un grito ahogado, el metal arrancó una capa entera de su piel, dejando la carne viva expuesta al aire congelante. Para los soldados alemanes, tocar su propio equipo se volvió tan peligroso como enfrentarse a una bayoneta enemiga, pero el dolor físico era solo el comienzo del pánico que se apoderaba de las tropas del general Friedrich Paulus. La verdadera desesperación venía del silencio de las armas. La ingeniería alemana, famosa por su precisión y complejidad, estaba siendo derrotada por la química. Los aceites lubricantes de alta calidad, diseñados para que las ametralladoras dispararan cientos de tiros por minuto en los campos de Europa, simplemente no estaban hechos para el Ártico ruso. A 30 grados bajo cero, aquel aceite refinado perdía su fluidez y se transformaba en una pasta viscosa, pesada como el pegamento. El general Friedrich Paulus, en su cuartel general cada vez más aislado, recibía informes que parecían pesadillas. Los comandantes de campo avisaban que las famosas ametralladoras MG-42, el terror de los campos de batalla, se estaban encasquillando. El percutor, la pieza minúscula que golpea la munición para disparar el tiro, no lograba vencer la resistencia del aceite congelado. El soldado apretaba el gatillo y todo lo que oía era un clic seco y metálico. Era el sonido de la muerte. En un combate a corta distancia, aquel clic era lo último que un hombre oía antes de ser arrollado por el contraataque soviético. Mientras tanto, en las orillas del río Volga, el general Vasily Zhukov observaba la agonía alemana con una calma gélida. Sabía que el tiempo era su mayor aliado. Zhukov no necesitaba armas complejas, necesitaba armas que funcionaran en el caos. Y era exactamente eso lo que el sargento Alexei Volkov y sus hombres tenían entre manos. El equipo soviético era rústico, casi tosco comparado con el refinamiento alemán, pero tenía un secreto fundamental: la simplicidad. Alexei Volkov cargaba su subfusil PPSH-41 con una confianza que Hans Müller jamás tendría aquella mañana. Los soviéticos usaban una mezcla de aceite mineral con queroseno, o a veces simplemente limpiaban todo el lubricante de las armas, dejándolas secas. En las granadas rusas, los mecanismos eran básicos y resistentes. Alexei sabía que cuando tirara de la anilla y lanzara el artefacto contra una posición alemana, la explosión era segura. El hielo no impedía que el mecanismo soviético cumpliera su papel sangriento. La situación en las líneas alemanas rozaba la locura colectiva. Imaginen estar en una trinchera con los pies congelados dentro de botas de cuero que no ofrecían ninguna protección, viendo a una horda de soldados siberianos avanzando hacia ustedes. Levantas tu granada de mano, el modelo que debería despejar esa zona, y tiras de la cuerda de ignición, pero no pasa nada. El mecanismo interno está bloqueado por una capa de hielo y grasa congelada. Lanzas la granada y cae como una piedra inútil al suelo. El pánico que sintió Hans Müller al ver sus granadas fallar una tras otra fue el mismo que paralizó a miles de sus compañeros. Estaban armados con trozos de hierro inútiles contra un enemigo que parecía brotar de la propia nieve. El general Friedrich Paulus intentaba mantener la compostura, pero el colapso logístico era evidente. Los suministros de aceites adecuados para el invierno nunca llegaban, o cuando llegaban, eran insuficientes para la magnitud del desastre. La máquina de guerra alemana, que dependía de la precisión matemática, se estaba atragantando con su propio hielo. El pánico no era solo de los soldados en primera línea, era un pánico técnico que subía hasta el alto mando. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían subestimado a la naturaleza. Llevaron tecnología punta a una pelea de cuchillos en un congelador gigante,
y la tecnología estaba perdiendo. En las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, el escenario era de una película de terror. El olor a pólvora se mezclaba con el olor metálico de la sangre congelada. Alexei Volkov y su grupo de asalto se movían como fantasmas entre los escombros. Usaban uniformes blancos que los hacían invisibles en la nieve, mientras que los alemanes, con sus uniformes grises y desgastados, eran blancos fáciles contra el fondo blanco. Cuando empezaba el combate, la diferencia tecnológica se invertía. La rusticidad rusa era la nueva superioridad. Las granadas rusas explotaban con una furia ensordecedora, lanzando metralla que cortaba el aire congelado. Cada explosión era un recordatorio para los alemanes de que no pertenecían a aquel lugar. El general Vasily Chuikov animaba a sus hombres a quedarse cerca del enemigo, a una distancia tan corta que la artillería alemana no pudiera disparar sin matar a sus propios soldados. En esta lucha cuerpo a cuerpo, el fallo de las armas alemanas era una sentencia de muerte inmediata. Hans Müller vio a su sargento intentar disparar una pistola que simplemente no funcionó, solo para ser derribado por un Alexei Volkov que no necesitó más que un culatazo certero y un disparo de su arma rústica, pero funcional. El pánico logístico se transformó en un colapso moral. Los soldados alemanes empezaron a perder la fe en su equipo. Si la granada no explota, si el rifle se encasquilla y si la ametralladora no dispara, ¿qué le queda al soldado? Le queda el miedo puro. Empezaron a improvisar, intentando calentar las armas con orina o encendiendo pequeñas hogueras que acababan revelando sus posiciones a los francotiradores soviéticos. Era un círculo vicioso de desesperación. Mientras tanto, el general Friedrich Paulus veía el mapa de Stalingrado transformarse en una mancha roja de resistencia soviética. El Volga, que debía ser la línea de la victoria, se convirtió en un cementerio de hielo. Dentro de aquellas ruinas, lo que quedaba de Stalingrado ya no era una ciudad, era un laberinto de pesadillas. El general Vasily Chuikov tenía un plan muy claro en la cabeza, y era un plan cruel. Sabía que no podía vencer a los tanques alemanes en campo abierto, así que llevó el infierno al interior de las salas de estar, de las cocinas y de los sótanos. Él llamaba a eso abrazar al enemigo. La idea era simple y terrible: quedarse tan cerca de los alemanes que la artillería y los aviones de Hitler no pudieran disparar por miedo a darles a sus propios soldados. Era el comienzo de la Rattenkrieg, la guerra de ratas. Imaginen el escenario. Estás en un edificio donde el techo se ha desplomado. El olor a carne quemada y hormigón pulverizado se te pega a la garganta, y lo único que te separa de la muerte es una pared de ladrillos agujereada. Hans Müller sentía el sudor congelarse bajo el casco, incluso con la temperatura rozando los 30 grados bajo cero. Su corazón parecía un martillo neumático. Oía el ruido de botas al otro lado de la pared. Eran los rusos. Alexei Volkov y su grupo estaban a menos de 5 metros de distancia. En este tipo de pelea, el fusil no servía de mucho. El espacio era demasiado estrecho. La reina de la fiesta, la dueña del lugar, era la granada. Hans metió la mano en el cinturón y sacó la famosa granada de mango alemana, esa que los soldados llamaban aplastapatatas. Tiró de la cuerda de ignición, esperando ese siseo característico que indicaba que iba a explotar en segundos. Contó mentalmente: 1, 2, 3. Lanzó la granada por el agujero de la pared, esperando el estallido que despejaría el camino. Pero lo que vino fue el silencio. Un silencio que heló la sangre de Hans más que el viento de la estepa. La granada alemana, una pieza de ingeniería supuestamente superior, había fallado. El frío extremo había congelado el mecanismo interno, o tal vez la humedad había estropeado la mecha. En ese momento, Hans Müller se dio cuenta de que la tecnología punta del Tercer Reich no era más que un trozo de metal inútil en la mano de un hombre desesperado. Al otro lado, Alexei Volkov no tenía ese problema. La granada soviética era bruta, fea y simple como un puñetazo en la cara. Alexei no necesitaba mecanismos complejos. Tiró de la anilla de su granada F1, cariñosamente llamada Limoncito, y la lanzó. El metal rústico y el explosivo de baja calidad, pero extremadamente estable, no se preocupaban por el hielo. El estallido fue ensordecedor.
El impacto lanzó polvo y metralla por todos lados, y Hans Müller tuvo que tirarse al suelo, sintiendo que el mundo se le caía encima. El general Chuikov sonreía con los informes que recibía. Había transformado cada alcantarilla, cada desván de la fábrica Octubre Rojo, en una trampa mortal. Les decía a sus hombres que el tiempo era el mejor aliado de la Unión Soviética y el peor enemigo de los alemanes. Mientras tanto, el general Friedrich Paulus, allá en su cuartel general, sentía que el pánico empezaba a subirle por la columna. Recibía mensajes desesperados de sus comandantes de campo. Los tipos estaban perdiendo cientos de hombres para conquistar una sola habitación de un edificio en ruinas. Paulus miraba los mapas y veía que el avance se había detenido. Ya no era una guerra de grandes movimientos en el mapa, era una pelea de cuchillos en la oscuridad. El lujo de la logística alemana se estaba colapsando. La grasa que lubricaba las armas alemanas se ponía dura como una piedra con el frío, bloqueando las ametralladoras en medio del tiroteo. Los soldados alemanes intentaban orinar sobre las armas para ver si el calor del cuerpo descongelaba el mecanismo, pero era una solución temporal y humillante. Alexei Volkov y sus compañeros soviéticos, por otro lado, usaban una mezcla de aceite de pescado o lubricantes mucho más finos que aguantaban el tirón. Estaban en casa, sabían que, si la granada fallaba, el enemigo tendría la ventaja, y en Stalingrado no tenías una segunda oportunidad. Si tu arma se encasquillaba, estabas muerto antes incluso de poder soltar un taco. La tensión en las calles era algo imposible de describir. Era un juego del escondite donde el que era encontrado perdía la vida. Los alemanes empezaron a apodar a Stalingrado la cocina del infierno. Sentían que estaban siendo cazados por fantasmas. Alexei y su grupo se movían por las cloacas, apareciendo detrás de las líneas alemanas, lanzando sus granadas que siempre funcionaban y desapareciendo en la oscuridad antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Hans Müller veía a sus amigos volverse locos. El ruido constante de las explosiones, el miedo a que el techo se cayera en cualquier momento y la certeza de que su equipo estaba fallando creaban un clima de derrota antes incluso de que la batalla terminara. Miraba su granada de mango y sentía odio. Aquello debía ser el arma que conquistaría el mundo, pero ahora era solo un peso muerto. El general Friedrich Paulus intentaba mantener el tipo, enviando informes a Hitler diciendo que la victoria estaba cerca, pero sabía que era mentira. Veía al Seisno ejército siendo devorado por una ciudad que se negaba a morir. Con cada día que pasaba, la confianza de los alemanes se derretía junto con la moral de los soldados. Se dieron cuenta de que la organización alemana, toda esa eficiencia de la que tanto se enorgullecían, estaba siendo vencida por la rusticidad y la voluntad de hierro de los rusos. Chuikov había transformado la ciudad en una picadora de carne, y las granadas de Alexei Volkov eran las cuchillas de esa picadora. Para el soldado alemán en la punta de la línea, como Hans, la guerra se había vuelto algo personal y aterrador. Ya no existía la gloria, solo el deseo de sobrevivir una hora más. Pero ¿cómo sobrevivir cuando tiras de la anilla de tu arma y no pasa nada? ¿Cómo luchar cuando el enemigo está a 2 pasos y tu única defensa es un silencio mortal? El pánico entre los comandantes alemanes no era solo por el territorio perdido, era porque se dieron cuenta de que habían perdido la superioridad técnica. El mito de la invencibilidad alemana estaba enterrado bajo el hielo y los escombros de Stalingrado, y el ruido de las granadas rusas explotando a menos 30 grados era el sonido del fin que se acercaba. La ciudad se había convertido en una inmensa trampa de acero y hielo. Los edificios de la fábrica Octubre Rojo parecían esqueletos gigantes vigilando a los soldados que gateaban entre los hierros. Cada esquina era un signo de interrogación. Hans Müller sentía que sus dedos ya no pertenecían a su cuerpo. Dentro de aquellos guantes de lana desgastados, que más bien parecían trapos viejos, sus manos eran bloques de hielo sin vida. Estaba agachado detrás de una viga retorcida en la fábrica Octubre Rojo, el metal crujiendo bajo el peso de la nieve acumulada. El aire que respiraba estaba tan frío que le quemaba los pulmones, un aliento helado que salía como humo de una chimenea. Hans miró hacia adelante y vio movimiento. Eran bultos, sombras que se movían con una agilidad que él ya no poseía.
Eran los hombres de Chuikov. El soldado alemán tanteó el cinturón y sacó su fiel granada de mango, la famosa Steel Hand Grenade. Para los alemanes, aquella era la obra maestra de la ingeniería, el terror de las trincheras. Pero en aquel momento, a 30 Breitbars, la ingeniería alemana estaba a punto de mostrar su cara más cruel, la fragilidad. Hans tiró de la cuerda de ignición con toda la fuerza que le quedaba. Esperaba el sonido familiar de la fricción, el siseo que indicaba que la muerte iba de camino hacia los rusos. En su lugar, lo que oyó fue un chasquido seco. Nada de humo, nada de siseo. La grasa y los componentes internos de la granada simplemente se habían congelado, transformando un arma mortal en un pedazo inútil de madera y metal. El pánico se apoderó de Hans. Lo intentó con otra, y con otra, el mismo silencio desesperante. Mientras tanto, al otro lado del montón de escombros, el sargento soviético Alexei Volkov no tenía esos problemas. Alexei no usaba equipos refinados ni lubricantes de alta tecnología que prometían milagros. Sujetaba una RGD-33, una granada que parecía una lata de conserva pinchada en un mango de hierro. Era bruta, fea y rudimentaria, pero la belleza de la ingeniería soviética residía justamente en su simplicidad tosca. Las tolerancias eran mayores, los mecanismos estaban hechos para funcionar en medio del lodo, la sangre y, sobre todo, el hielo que paralizaba el mundo. Alexei Volkov soltó una breve sonrisa, revelando dientes amarilleados por el tabaco fuerte. Sabía que el invierno era su mejor sargento. Preparó su granada RGD-33 con movimientos mecánicos, ignorando el viento que le cortaba la cara como una navaja. Para él, el frío no era un enemigo, era un aliado que desarmaba a los invasores. Lanzó la granada. El sonido de la explosión retumbó por las paredes de la fábrica como un trueno, lanzando metralla de hierro y ladrillo por todos lados. Donde la tecnología alemana fallaba por ser demasiado sofisticada, la rusticidad rusa prosperaba. Esta era la realidad que el general Friedrich Paulus intentaba ocultarse a sí mismo en sus informes para Berlín. Paulus, un hombre de hábitos aristocráticos y mente metódica, estaba viendo a su ejército hacerse pedazos no solo por las balas, sino por la física básica. El sexto ejército alemán fue entrenado para una guerra de movimientos rápidos, de máquinas perfectas y logística de precisión. Pero la precisión exige calor. Las tolerancias milimétricas de las armas alemanas se convirtieron en sus mayores debilidades cuando el aceite de máquina se volvió una pasta pegajosa y sólida. Paulus recibía informes desesperantes de oficiales de campo. Las ametralladoras se bloqueaban. Los tanques necesitaban hogueras encendidas bajo los motores para no congelarse para siempre, y las granadas, el último recurso en el combate cuerpo a cuerpo, fallaban a una escala alarmante. Mientras tanto, el general Vasily Chuikov, del lado soviético, jugaba a un juego completamente distinto. Entendía que en Stalingrado la guerra se libraba en el detalle, en el metro cuadrado, diente por diente. Chuikov animaba a sus hombres a usar todo lo que fuera rústico. La granada F1, apodada cariñosamente Limoncito por los soldados rusos, era una esfera de hierro fundido con surcos profundos. No había nada delicado en ella. El iniciador era simple, casi primitivo, pero funcionaba siempre. Los soldados de Chuikov cargaban sacos llenos de esas granadas, sabiendo que cada una de ellas explotaría con certeza matemática, mientras los alemanes miraban sus depósitos de munición con la desconfianza de quien sostiene una promesa vacía. El contraste era humillante para el mando alemán. Hans Müller, todavía encogido entre los escombros, veía a sus compañeros intentar disparar sus carabinas Kar 98K, solo para descubrir que el cerrojo estaba soldado por el hielo. El desespero logístico era total. Los alemanes tenían las mejores fábricas de Europa, los mejores ingenieros, pero no tenían la experiencia de sobrevivir al fin del mundo. Habían subestimado a la naturaleza y, al hacerlo, entregaron la ventaja a hombres como Alexei Volkov, que habían nacido y crecido bajo aquel cielo gris e implacable. La ingeniería de la desesperación empezó a corroer la moral de los soldados del Reich. Imaginen la escena. Estás en un sótano oscuro.
oyendo los gritos de guerra de los rusos acercándose, y lo único que te separa de la muerte es una granada de mango. Tiras de la cuerda y... nada. Ese silencio era más aterrador que cualquier explosión. Era el sonido del abandono. Era la prueba de que la patria alemana, con toda su arrogancia tecnológica, había enviado a sus hijos a morir desarmados en medio de la nada. Paulus sentía el peso de ese fracaso. Veía a sus soldados muriendo de frío, con los pies gangrenados dentro de botas que no protegían nada, mientras los rusos usaban las Valenki, botas de fieltro gruesas que mantenían el calor incluso en las condiciones más extremas. La logística alemana se había centrado en la munición y el combustible, olvidando que el soldado es la máquina principal. Sin calor y sin armas que funcionen, el Sexto Ejército se estaba convirtiendo en una masa de hombres zombificados, esperando el golpe de gracia. En las orillas del Volga, la situación era una pesadilla visual. El río, que antes era una arteria de suministros, ahora estaba lleno de bloques de hielo que aplastaban cualquier intento de cruce alemán. Pero para los soviéticos, el hielo era un puente. Cruzaban el río bajo el amparo de la noche, trayendo más granadas F-1, más munición rústica y, sobre todo, la confianza de que el terreno era suyo. Alexei Volkov y su pelotón se movían como fantasmas entre las ruinas de la fábrica Octubre Rojo. No necesitaban órdenes complejas de generales lejanos. Tenían un objetivo simple: cazar a los alemanes que estaban paralizados por su propio equipo. Con cada explosión de una granada rusa, el pánico en los búnkeres alemanes crecía. Los comandantes alemanes, antes orgullosos de sus divisiones Panzer, ahora discutían en susurros cómo las granadas de mano soviéticas parecían tener alma propia, explotando con una furia que el equipo alemán ya no podía igualar. La superioridad técnica había sido derrotada por la realidad brutal de la estepa rusa. El general Friedrich Paulus ya no podía sujetar la pluma con firmeza. Sus dedos, endurecidos por el hielo que entraba por cada rendija de aquel búnker improvisado en Stalingrado, temblaban no solo de frío, sino de un pavor que intentaba ocultar a sus oficiales. El aire allí dentro tenía un olor agrio, una mezcla de sudor antiguo, humo de tabaco barato y el hedor metálico de aceite de máquina que se había vuelto una pasta inútil. La situación no era solo mala, era una verdadera encerrona de proporciones históricas. Lo que antes era el orgulloso Sexto Ejército alemán, la punta de lanza que debía dominar el mundo, ahora parecía un gigante con pies de barro, o mejor dicho, un gigante congelado que no lograba siquiera disparar sus armas. Paulus miraba los informes que llegaban del frente y sentía que se le revolvía el estómago. Las noticias que venían de las ruinas de la fábrica Octubre Rojo y de las orillas del río Volga eran para que se te hiciera un nudo en la garganta. Los comandantes de campo, hombres que habían conquistado Europa en semanas, ahora enviaban mensajes desesperados, casi suplicando por una solución que no existía. El pánico se estaba extendiendo como una plaga silenciosa entre la alta cúpula. No era el miedo a morir en combate, sino el miedo a la impotencia. La tecnología alemana, esa que creían que era la mejor del planeta, había chocado de frente con la realidad brutal de los 30 grados bajo cero y había perdido por goleada. En uno de los informes que Paulus sostenía, un dato saltaba a la vista como una sentencia de muerte. Casi la mitad de las granadas alemanas estaban fallando, un 50% de ineficacia. Imaginen la escena, imaginen lo que pasaba por la cabeza de un soldado como Hans Müller. Está allí, en medio de una ruina oscura, oyendo los gritos de los soviéticos acercándose. Tira de la anilla de su granada, cuenta los segundos y la lanza contra el enemigo. Pero en lugar de una explosión ensordecedora, lo que oye es solo un chasquido seco, un sonido metálico y vacío que resuena en el silencio del hielo. La granada alemana, con su mecanismo de precisión suiza, se había convertido en un trozo de metal inútil porque el frío extremo congelaba el percutor. Hans Müller miraba aquella pieza de ingeniería defectuosa y sabía que estaba perdido. La confianza en su arma había muerto antes incluso que él. Mientras tanto, al otro lado de las ruinas, el general Vasily Chuikov bebía un trago de vodka barato y sonreía con un brillo salvaje en los ojos.
sabía exactamente lo que estaba pasando. Chuikov, el maestro de la guerra de ratas, entendía que la simplicidad era la mayor arma de la Unión Soviética. Mientras los alemanes se perdían en mecanismos complejos que exigían aceites especiales y mantenimiento constante, los hombres de Chuikov usaban equipos rústicos hechos para aguantar el tirón. Alexei Volkov, un sargento soviético que ya lo había visto todo en aquella guerra, no tenía esos problemas. La granada de Volkov era bruta, pesada y, sobre todo, funcionaba siempre. Cuando la lanzaba, el estallido estaba garantizado. Para Alexei y sus compañeros el frío no era un enemigo técnico, era un aliado que estaba desarmando a los invasores. La ironía era demasiado pesada. Friedrich Paulus, presionado por Berlín, intentaba explicar lo inexplicable. Redactó un mensaje para el cuartel general de Hitler, detallando que la superioridad tecnológica alemana se había convertido en una carga. Escribió sobre cómo los lubricantes de los fusiles se volvían pegamento, sobre cómo los tanques necesitaban hogueras encendidas bajo los motores para no congelarse para siempre, y sobre el fracaso de las granadas. Pero la respuesta que llegó de Berlín fue como un puñetazo en el estómago. Hitler, aislado en su búnker lujoso y rodeado de mapas que no reflejaban el lodo ni la sangre, simplemente no se lo creía. Para el Führer, los relatos de Paulus eran excusas de un comandante que estaba perdiendo los nervios. Hitler pensaba que todo era falta de voluntad, falta de espíritu nacional socialista. Decía que la tecnología alemana era infalible y que, si las armas fallaban, era porque los soldados no sabían usarlas. Esta desconexión con la realidad sumió a los oficiales de Paulus en un estado de incredulidad total. El ambiente en las reuniones de mando era de velatorio. Oficiales veteranos con el pecho lleno de medallas discutían en susurros, mirando por encima del hombro. Veían que la logística se había colapsado. No llegaba comida, no llegaba ropa de abrigo y, lo peor de todo, la munición que llegaba era una lotería. Apretabas el gatillo y no sabías si iba a salir un tiro o un silencio mortal. El pánico de los comandantes no era ese grito de pavor que se ve en las películas. Era una desesperación fría, la certeza de que habían sido abandonados por la propia arrogancia del régimen al que servían. Hans Müller, allá en la punta, lo sentía en su propia piel. Veía a sus compañeros morir no por falta de valor, sino por culpa de un tornillo que se atascaba o de un muelle que perdía la presión con el frío de 30 bajo cero. Veía a los rusos avanzar con sus tanques que parecían tractores de granja, ruidosos y feos, pero que no se detenían ante nada. La moral alemana se estaba derritiendo, o mejor dicho, se estaba quebrando como cristal congelado. Se sentían traicionados. La propaganda decía que eran los superhombres de la tecnología, pero allí en el barro congelado de Stalingrado, solo eran hombres vulnerables con juguetes caros que no funcionaban. El general Chuikov, notando esa vacilación, apretaba el cerco. Ordenaba ataques constantes, pequeñas emboscadas que forzaban a los alemanes a gastar su munición dudosa. Cada vez que una unidad alemana intentaba un contraataque y se veía obligada a retroceder porque sus ametralladoras se encasquillaban, Chuikov sabía que la victoria estaba más cerca. Transformó la ciudad en un laberinto de trampas donde la tecnología alemana era inútil. En las distancias cortas, dentro de edificios destruidos y sótanos oscuros, lo que importaba era quién tenía el arma que disparaba primero, y el arma de Alexei Volkov siempre disparaba. Paulus envió un último llamamiento desesperado, hablando sobre el colapso moral de las tropas ante los fallos técnicos. Describió la escena de soldados intentando calentar granadas dentro de sus propias ropas para ver si el mecanismo funcionaba, un acto de desesperación que muchas veces terminaba en tragedia. La respuesta de Berlín fue corta y tajante: prohibido retroceder. Hitler exigía que se tomara Stalingrado, con granadas funcionando o no. Fue en ese momento cuando Paulus entendió que él y sus hombres no eran más que piezas desechables en un juego de ego. El sentimiento de impotencia era total. El sonido que Hans Müller más temía no era el estruendo ensordecedor de los cañones rusos ni el silbido agudo de los cohetes Katyusha que surcaban el cielo gris. El sonido que acechaba sus pesadillas y que ahora se convertía en su realidad más cruel
era un pequeño chasquido metálico. Un clic. Aquel ruido seco e insignificante era, en realidad, una sentencia de muerte escrita en el hielo. En el silencio mortal de las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, Hans apretó el gatillo de su fusil Mauser, esperando el retroceso que salvaría su vida, pero recibió solo el vacío. El lubricante alemán, una maravilla de la ingeniería química hecha para climas europeos, se había transformado en un pegamento espeso y congelado dentro del mecanismo del arma. A 30 grados bajo cero, la tecnología punta del Tercer Reich no era más que un trozo de hierro inútil en manos de un hombre que temblaba de pavor. A pocos metros de allí, gateando entre los escombros de hormigón y barras de hierro retorcidas, el sargento soviético Alexei Volkov no tenía ese problema. Su subfusil PPSH-41 era bruto, rústico y casi primitivo comparado con el armamento alemán, pero tenía una virtud de la que carecía cualquier máquina enviada por Berlín. Funcionaba. Alexei había aprendido desde pequeño que en el invierno de las estepas la sofisticación era una trampa. Limpiaba su arma con queroseno y usaba aceites de baja viscosidad, o a veces ningún aceite, dejando las piezas con la holgura suficiente para que el hielo no las bloqueara. Cuando Alexei apretó el gatillo, no hubo un clic, hubo un rugido. El arma soviética escupió fuego, una sucesión de disparos que resonaron como martillazos en un yunque, cortando el aire gélido y sellando el destino de los hombres que intentaban esconderse detrás de paredes de ladrillos desmoronados. El pánico que se extendió por las filas alemanas no era solo físico, era existencial. Les habían enseñado que eran la cima de la evolución militar, que sus máquinas eran invencibles y su lógica infalible. Ver una granada alemana fallar porque el perno de seguridad se congeló, o observar un tanque Panzer parado porque el motor se convirtió en un bloque de hielo sólido, destruía la moral de soldados como Hans. Se miraba las manos, con los dedos ennegrecidos por la gangrena, y luego su arma, y se daba cuenta de que estaba luchando contra algo mucho mayor que el Ejército Rojo. Estaba luchando contra la propia naturaleza, y la naturaleza había elegido el bando de Alexei Volkov. Cada fallo mecánico era un golpe psicológico que le decía al soldado alemán: no perteneces a este lugar, y este lugar va a devorarte. Mientras tanto, en los búnkeres subterráneos, el general Friedrich Paulus sentía el peso de este colapso en cada informe que llegaba a su mesa. Sabía que el pánico se estaba convirtiendo en el comandante real de sus tropas. Sus hombres estaban muriendo no solo por las balas, sino por la decepción. La superioridad técnica que se les había prometido se había evaporado junto con el calor humano. Paulus miraba los mapas y veía el cerco cerrarse, una mandíbula de acero y hielo que no ofrecía salida. Envió mensajes desesperados pidiendo suministros, pidiendo aceite que no se congelara, pidiendo munición que disparara. Pero las respuestas que venían del cuartel general de Hitler eran delirios de gloria, que no calentaban el estómago, ni hacían que las armas funcionaran. Al otro lado de la línea de frente, el general Vasily Chuikov sonreía con la precisión de un cazador que sabe que la presa está exhausta. Chuikov no necesitaba armas perfectas, necesitaba armas que no se detuvieran. Ordenó a sus hombres mantener la presión constante, la guerra de ratas, donde cada sótano y cada alcantarilla era un campo de batalla. Sabía que cada vez que un soldado alemán oía el clic de su propia arma fallando, una parte del alma de aquel hombre moría. El sonido del fracaso alemán era la música que impulsaba el avance soviético. Alexei Volkov y sus camaradas avanzaban como una marea imparable, usando la simplicidad como su mayor baza, transformando la arrogancia de sus enemigos en su mayor debilidad. La situación dentro de la bolsa de Stalingrado llegó a un punto de ruptura donde la dignidad humana quedó atrás. Hans Müller vio a compañeros intentar calentar los mecanismos de las ametralladoras, orinando sobre ellas, un acto desesperado que funcionaba por unos segundos antes de que el líquido también se congelara, bloqueándolo todo de forma definitiva. El hambre era un dolor constante, un agujero negro en el estómago que les hacía alucinar. Comían caballos muertos, luego el cuero de las botas y finalmente nada. El frío ya no era solo una condición climática, era un ser vivo,
que los abrazaba con dedos de hielo, succionando la vida de sus cuerpos minuto a minuto. Cada mañana, Hans se despertaba y veía que los hombres a su lado ya no se movían, transformados en estatuas de mármol gris por la escarcha nocturna. El clímax de esta pesadilla llegó cuando las fuerzas soviéticas lanzaron el ataque final contra lo que quedaba del seísto ejército. Ya no era una batalla de tácticas elegantes, sino una masacre de hombres que apenas lograban mantenerse en pie. Paulus, aislado en su cuartel general en un sótano inmundo, recibió la noticia de que Hitler lo había ascendido a mariscal de campo. El mensaje era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás con vida. Era una invitación al suicidio, una orden final para que muriera a manos rusas o por las suyas propias. Pero Paulus, mirando el sufrimiento indescriptible de sus hombres, decidió que el ego de un dictador no valía ni una sola gota más de sangre. El 31 de enero de 1943, el silencio cayó finalmente sobre las ruinas humeantes de Stalingrado. La rendición fue un espectáculo de miseria. Miles de soldados alemanes, incluido Hans Müller, salieron de los agujeros donde se escondían, pareciendo fantasmas en uniformes hechos jirones. Caminaban con los hombros hundidos, las manos vacías, dejando atrás las armas inútiles que los habían traicionado. Alexei Volkov observaba la columna de prisioneros pasar, sintiendo una mezcla de triunfo y horror. Vio a hombres que un día se consideraron dueños del mundo, reducidos a sombras temblorosas, marchando hacia un destino incierto en las profundidades de Siberia. El legado de Stalingrado no está solo en los libros de historia o en los monumentos gigantescos que hoy adornan la ciudad de Volgogrado. Vive en el sonido de aquel clic mortal que oyó Hans Müller. Es la lección eterna de que la arrogancia y la fe ciega en la tecnología no pueden superar la resiliencia de un pueblo que lucha en su propia tierra, bajo su propio cielo helado. La batalla cambió el curso de la humanidad, demostrando que incluso la máquina de guerra más poderosa puede ser detenida por la simplicidad, por el valor y por la brutalidad de un invierno que no acepta invasores. Aquellas estepas rusas se convirtieron en el cementerio de una ambición desmedida. De los más de 90.000 alemanes que marcharon al cautiverio aquel día, solo 5.000 volverían a casa años después. Hans Müller no sería uno de ellos. Su cuerpo, como el de tantos otros, pasó a formar parte de la tierra, un recordatorio silencioso de que la guerra es un monstruo que consume a todos, vencedores y vencidos, sin distinción. La victoria de Chuikov y el sacrificio de hombres como Alexei Volkov salvaron al mundo de una tiranía sombría, pero el coste fue una cicatriz que nunca cerraría del todo en el alma de las naciones implicadas. Hoy, cuando el viento sopla sobre las orillas del río Volga, dicen que aún se puede oír el eco de los combates. Es un recordatorio para las generaciones futuras sobre los peligros del odio y las consecuencias devastadoras de la guerra total. Stalingrado permanece como un símbolo de resistencia absoluta, pero también como un aviso de que la humanidad nunca debe olvidar el precio de la paz. Que la historia de estos hombres, que sufrieron lo inimaginable en el infierno blanco, sirva para que nunca más permitamos que el mundo se sumerja en semejante oscuridad. Si has llegado hasta aquí y has sentido el frío cortante de esta historia, dale a me gusta a este vídeo y compártelo con quien disfrute entendiendo las lecciones que nos dejó el pasado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas jornadas por los momentos más épicos y dramáticos de la historia humana. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué otra gran batalla o evento histórico te gustaría ver detallado aquí con toda esta intensidad? Déjanos tu sugerencia en los comentarios de abajo. Gracias por vernos y hasta la próxima historia épica.